En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima. Hoy, martes 28 de abril del año 2026, avanzando muy rápidamente esta semana que va a ser relativamente corta. Y como es habitual aquí en este espacio económico, tenemos como invitados a... hoy, Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados. Lo saludo primero a él y después a nuestro otro invitado. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Buenas tardes oficialmente a partir de ahora. ¿Almorzaste? Todavía no. Ah, bueno. Buenos días. Para todavía. los que lo están haciendo. Sí. Buenas tardes, Prince, y muchas gracias por la invitación, como siempre. Y también con Juan Ignacio Cañete, tesorero institucional del Banco Itaú. ¿Cómo estamos, Juan Ignacio? ¿Qué tal? Bienvenido. Súper bien. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Comodísimo. Súper bien. Muchísima información, análisis por compartir en este programa. Tenemos mucho que hablar siempre. Así es. Y nuestro tema, agentes económicos y la cobertura cambiaria para mejora de la competitividad. Y vamos a ir aterrizando muchísimo el término y los términos en ese sentido. Y vamos a hablar del tipo de cambio, dólar, guaraníes, cobertura cambiaria, qué alternativas tienen los agentes económicos, perdedores, ganadores, ganadores, perdedores, etcétera. Así que un programa más que interesante el de hoy. Raúl, Juan Ignacio, me gustaría arrancar con básicamente preguntas que sitúen a la audiencia de tal manera que podamos dimensionar de lo que vamos a conversar. Y me gustaría arrancar con Juan Ignacio con la siguiente pregunta. Tesorero institucional, ¿qué hace justamente la tesorería específicamente en el banco? Muy buena pregunta. Voy a hablar en general primero y después específicamente qué hacemos nosotros en Itaú, porque cada banco es distinto, cada tesorería cumple por ahí funciones distintas dentro de cada entidad. La tesorería en general acá en Paraguay está muy vinculada, un poco más al micrófono, sí. Muy vinculada a operaciones de cambio y la gestión de liquidez propia de cada banco. En nuestro caso particular, la tesorería tiene como 4 subáreas en Itaú, ¿verdad? Donde estamos separados en distintos equipos, 4 equipos. El primero de ellos atiende todo lo que es operaciones con clientes, ¿verdad? Que se llama mesa sales, donde ahí los clientes se comunican con la mesa y cierran operaciones de cambio, venta de crédito tributario, operaciones forward y otro tipo de operaciones ahí, repos con la mesa de cambio también, ¿verdad? Todo eso se hace a través de la mesa sales. Hay otra mesa que es la mesa de trading. Básicamente esa mesa gestiona el riesgo de tipo de cambio del balance de los bancos y también es la contraparte que busca los papeles en el mercado para cumplir con las órdenes o con las necesidades de los clientes. Luego tenemos la mesa de banking, que es la mesa que hace gestión de liquidez, de riesgo de liquidez y riesgo de mercado, ¿verdad? Y por último también tenemos un área encargada del relacionamiento del banco y de la tesorería con otros bancos locales y del exterior. A esa área se le llama banca corresponsal o corresponsalía. Y una de esas aristas es la que vamos a abordar hoy, Raúl, que es justamente las operaciones forwards. Una de las aristas de las tantas, sí. Va a ser forward, sí, que básicamente deriva del tipo de cambio spot, como le decimos, ¿no? De cuánto vale el dólar o cualquier otra moneda hoy, ¿verdad? Entonces, la pregunta que viene muy recurrente en las últimas semanas, quizás los últimos meses. Así es. La pregunta que todos dicen es, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Me sacaste esa pregunta, esa era la siguiente, así mismo. ¿Qué pasa cuando sube y qué pasa cuando baja? Correcto. ¿Verdad? Tenemos que ir un poquitito más atrás, incluso 2025, Raúl, como para de alguna manera también situarnos ya a lo que está sucediendo. Sí, adelante. Sí. No, yo creo que tuvimos... Hay dos efectos que siempre hablamos del tipo de cambio, que muchas veces tiene que ver mucho con las tasas de interés, que en algún momento explicamos que un arbitraje de tasas de interés también repercute en el tipo de cambio. Que fue algo que creímos que aconteció cuando el dólar subió hasta 8.000, ¿no? Y eso luego de unos ajustes empezó y un poco efecto tipo de cambio, efecto tasa de interés, eso empezó a aflojar desde el año pasado. Y hoy tenemos esta situación de un poquito de ya una evaluación del guaraní bastante importante. Estamos hablando ya de niveles de 21-22% los últimos 10-11 meses de ese pico de 8.000, ¿verdad?
hoy de vuelta rompió 6.200 desde información fresca, ¿sí? En algún momento se estaba negociando en 6.180, 6.190. Creo que al final del día cerró en 200, 220. Digo final del día porque ahora mismo, 12:30, 1 cierra el mercado cambiario. Sí. Entonces ya estaba más o menos cerrando en esos números, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿cuál es la fluctuación de esto, ¿verdad? Básicamente, ¿cuáles son los fundamentos técnicos o cuáles son los fundamentos que vemos en la economía real de por qué está aconteciendo, ¿verdad? Entonces, derivado de eso es, ok, existe una herramienta para hacer tu flujo más predecible, no el tipo de cambio predecible, sino que tus flujos, cuando tengas que convertirlo a otra moneda, sea más predecible y vos sepas cuánto en moneda local o moneda extranjera tenés que pagar y cuánto te va a costar en la otra moneda. Y ahí surge la figura, o como decía Raúl, la herramienta del forward. Así mismo. Podemos conceptualizar eso porque no es como hacer especulaciones, se descarta totalmente, es una cobertura de cambiaria, como su nombre lo dice, en un lenguaje mucho más sencillo, pero podemos aterrizar mucho más y sobre todo a quienes de alguna manera o quienes pueden acceder a este tipo de herramientas. Juan Ignacio, Raúl, pueden intervenir en cualquier momento. No, la verdad que está bueno arrancar explicando qué es el forward, ¿verdad? O más bien qué no es el forward, ¿verdad? Sí, mejor. El forward es, como dice su nombre, es un acuerdo, un contrato entre el banco y un cliente donde se fija un tipo de cambio a futuro, ¿verdad? En un horizonte de plazo que el cliente solicita. Y bueno, ¿hay un mínimo máximo? Hay un mínimo regulatorio que es de 3 días. Mínimo 3 días. Hoy no tenemos un plazo máximo hablando regulatoriamente. Por ahí cada banco tendrá mejor precio o tendrá un apetito en cuanto al plazo que puede llegar a cotizar. Pero hoy, por darte un dato así de mercado, el 90% de las operaciones forward son de muy corto plazo. Entre 30 y 180 días está básicamente el 90% del volumen de operaciones y muy poco es lo que supera 180 días y pocas veces vemos operaciones que superan un año de plazo. Decías un acuerdo. Es un acuerdo, un contrato, ¿verdad? Un acuerdo que se firma con el banco donde se fija un tipo de cambio a futuro, ¿verdad? Para una fecha determinada, para un monto determinado y un par de monedas determinadas. Por ejemplo, dólar guaraní. Entonces yo puedo hoy fijar un tipo de cambio para yo, cliente, comprar o vender dólares a un tipo de cambio ya definido para dentro de 3 meses, 6 meses, un año, el plazo que yo necesite, ¿verdad? Esa es la ventaja que por ahí tiene el forward, que se adecua con bastante flexibilidad a las necesidades de cada cliente, ¿verdad? En cuanto a montos, plazos, uno puede elegir una fecha exacta de vencimiento donde tiene un flujo que quiere calzar. Entonces el forward de alguna forma le permite al cliente ajustar esas particularidades de sus operaciones, ¿verdad? ¿Cómo se establece el tipo de cambio en ese sentido, Raúl? Dependiendo de cómo cierre en esa fecha, ¿se puede establecer antes? Tengo entendido que hay como 2 modalidades, y corregime en ese sentido. Hay 2 modalidades de liquidación, que de hecho son lo que determinan los 2 tipos de forward que normalmente se opera, ¿verdad? Sí. Entonces, el tipo de cambio se toma... Vamos a decir, hoy estamos martes, ¿verdad? Entonces martes quiero hacer un forward a 90 días, estamos en abril, va a ser junio, julio, agosto, vamos a decir que va a ser a fines de agosto, ¿no? Va a ser a fines de julio, ¿verdad? Ya se me fue otro día más. Pero bueno, entonces, el forward básicamente es una formulita matemática, no implica qué pensás vos de cuánto va a estar el dólar en 90 días, ni Juan Ignacio, básicamente es una fórmula que toma el tipo de cambio de hoy, el spot, como referencia y base de todo cálculo, y 2 tasas implícitas, una en moneda local y otra en la moneda extranjera que querés cotizar. Ahí se hace unos cálculos, ahí incluye el plazo, ¿verdad? Y ahí sale un resultante. Básicamente es una fórmula, no es una expectativa ni cuánto yo creo que va a estar y eso. Por eso yo descarté que la especulación. Sí, no es. Entonces, vos de acuerdo a esa expectativa, a ese resultado, de acuerdo a ese resultado, vos tomás tus decisiones de la cobertura. Otro concepto que siempre usamos para el forward, para que le quede bien claro a la gente, es un seguro. Un seguro de que el tipo de cambio o de que la moneda que vos necesitas para pagar una mercadería, una obligación, te va a costar X monto en tu moneda local. Y no hay nada que se desvíe de eso. Entonces, para vos es un contrato que te da un seguro, ¿verdad? Un monto específico en eso, ¿no? Otra forma de explicar cómo se construye el precio forward también es mirando esa opción del famoso sintético, ¿verdad? La operación sintética. O sea, si yo hoy
pretendo fijar el tipo de cambio futuro, no tengo ningún flujo hoy en las manos, ¿verdad? Sí. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero comprar dólares a futuro. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo puedo tomar un préstamo en moneda local, ¿verdad? En guaraníes, tomo los guaraníes a una tasa de interés y con esos guaraníes compro hoy dólar en el mercado spot, al tipo de cambio que está hoy vigente en el mercado. Y luego invierto esos dólares a una tasa de interés en dólares en el mercado al plazo al cual yo voy a necesitar esos dólares en el futuro. De la misma forma, o sea, ahí tenemos un tipo de cambio implícito, ¿verdad? Sí. Que es la cantidad de guaraníes que yo compro hoy por la tasa de interés en dólares, me va a dar un resultado en X días, un valor en dólares. Y entonces, de alguna forma, yo con un costo de guaraníes en moneda local y el tipo de cambio spot de hoy, yo puedo llegar a un valor en dólares al futuro en X días, ¿verdad? Entonces, el forward es simplemente lo mismo, pero en un producto que ya está, digamos, no estandarizado, pero ya contiene las mismas variables, pero en un producto distinto, sin la necesidad de tomar ese préstamo, hacer el spot y después hacer la inversión de los dólares en el mercado. Entonces está abierto a diferentes tipos de agentes económicos, Raúl, Juan Ignacio. No se limita solamente a importadores, exportadores. No, puede ser mismo. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, Sí. de accionistas que cada año cobran dividendos a las empresas donde son accionistas y muchas veces dicen, no, que la asamblea de mi empresa es normalmente en abril, Sí. los dividendos normalmente se reparten en mayo, entonces yo quiero cerrar un tipo de cambio porque yo sé más o menos que los dividendos distribuidos son X, entonces yo quiero dolarizar y asegurar un tipo de cambio. Una PF, una persona física también tiene acceso a ese mercado, También, sí. al igual que un exportador, un comerciante, un importador, exportador, ¿verdad? Entonces, el producto es un producto financiero Sí. abierto para cualquiera que necesite asegurar un flujo en una moneda u otra. ¿Verdad? Entonces es un producto súper corriente, muy común, que obviamente hay que promover un poco más su utilización. Totalmente. Para uno estar tranquilo y que el tipo de cambio deje de ser una incertidumbre en cualquier flujo futuro o negocio futuro que quiera hacer, ¿verdad? Como el que está ocurriendo desde el año 2025. Exactamente. Y de hecho, antes, ¿verdad? Porque vos tenés, Es cierto. funciona para cuando sube, funciona para cuando baja, ¿verdad? La cobertura es siempre recomendable de los dos lados. En un momento, cuando sube mucho, normalmente le patea un poco más al importador, Sí. porque los costos de la mercadería que tiene que pagar, que trajo a crédito, se le sube, porque el guaraní se vende en el mercado local. Así que como cuando baja, le patea al exportador, porque yo vendí X monto de mi producto a $100, que en ese momento yo creo que valía 7.000, hoy cuando voy a cobrar los $100 vale 6.000. Entonces le genera un descalce en los flujos que él tenía proyectado. El forward lo que hace es que esa proyección se cumpla. Obviamente es el seguro que te decimos que funciona como seguro, porque vos ya sabes que va a cobrar X guaraníes o X dólares en la fecha que vos determinaste en tu flujo de caja de tu comercio, de tu negocio o de lo que esté atrás, ¿verdad? Entonces esa es la certidumbre que te da el producto. Obviamente los importadores y exportadores son como los principales Sí. usuarios del producto, pero, o sea, acá en Paraguay tenemos una economía que es prácticamente bimonetaria, o sea, quien más, quien menos tiene una obligación en dólares, está pagando la cuota de un auto en dólares o un departamento que está comprando en dólares, un terreno, lo que sea. Entonces, también personas naturales, personas físicas también de repente pueden acceder al producto y hacer hedge, hacer cobertura de esos compromisos o ingresos que van a tener en otras monedas, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso cuando una persona física o jurídica quiere justamente tomar este tipo de instrumentos? Te comento. Lleva ahí- su tiempo, tiene que presentar algunas cuestiones ahí vinculadas Sí, con documentación. tiene un proceso que normalmente no es tan complejo, pero depende mucho de cuál es la relación ya de ese cliente con el banco, ¿verdad? En ese momento. Si es una relación nueva, por ahí lleva un poquito más de tiempo porque hay que hacer un análisis de crédito. Pero te voy a citar los requisitos normalmente, ¿verdad? Atentísima, sí. Primer requisito, tener firmado un contrato forward con el banco que te permite básicamente operar y te explica básicamente los riesgos, los requisitos y las obligaciones que tenés dentro de ese contrato, los derechos y obligaciones dentro de ese contrato. Luego, una vez que tienes firmado el contrato, también el banco te tiene que otorgar o darte una línea de crédito para operar ese producto, ¿verdad? Es importante la línea, ¿por qué? Porque al inicio de una operación forward no hay ningún intercambio de dinero, de flujo entre el cliente y el banco. Esa liquidación, los intercambios de flujo se dan al vencimiento. Entonces, hay un riesgo de crédito dentro de la operación. Totalmente. Entonces,
El banco normalmente analiza el perfil crediticio de cada cliente, de cada empresa o persona física, para determinar hasta qué monto ese cliente puede operar o hasta qué riesgo ese cliente puede operar dentro del producto forward, ¿verdad? Y una vez que tenés el contrato y tenés una línea lista para operar, ahí ya es ponerte en contacto con la mesa de cambios, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo de plazo, monto y tipo de cambio futuro y empezás a operar, ¿verdad? Simplemente eso. Y como te comenté, al vencimiento del plazo de la operación, ahí recién se conoce quién va a pagarle a quién, si es el banco pagando al cliente o el cliente pagando al banco, dependiendo de cómo haya terminado el tipo de cambio en la fecha de vencimiento, tipo de cambio de mercado, ¿verdad? A la fecha de vencimiento de esa operación. Hay un cierto desconocimiento de este tipo de instrumentos financieros, Raúl. Sin embargo, nosotros habíamos realizado un artículo que fue publicado leíste. Después te pido las críticas al respecto. Y vimos un crecimiento muy importante de justamente este tipo de operaciones que lo va a conocer el Banco Central de Paraguay con datos obviamente oficiales, de un crecimiento exponencial y obviamente ahí haciendo una diferenciación muy clara de importadores y exportadores en un escenario, si le beneficia o no le beneficia, y entramos de perdedores, ganadores, etcétera. ¿Cómo están viendo también eso? ¿Es realmente un proceso de evangelización? Esa es la palabra. Sí, esa es la palabra. Y ahí, para aclarar algunas cositas. Adelante. ¿Verdad? Ahí lo comentaba Juan, y ese quién paga a quién es en el caso de que sea un NDF, ¿verdad? Claro. En un caso de que sea un delivery forward que le hicimos es, básicamente vos pactás ya un flujo al comienzo del contrato y se intercambia el flujo pactado ya al comienzo. $100,000, claro. 650 millones es el intercambio. Clarísimo. De acuerdo a la modalidad. Explicamos las modalidades. Claro, hay esa era mi pregunta. No saltamos esa pregunta, porque hay dos modalidades. Sí. Donde en el comienzo del contrato ya se establece que $100,000 a 6.500 son 650 millones de guaraníes, creo. Está bien. Si Está bien tu cálculo. Entonces, ese intercambio de flujo ocurre al vencimiento. Okay. La otra modalidad que recién explicó Juan y es, se toma al día del vencimiento, 6.500, cómo terminó ese día, y hay un intercambio solamente por la diferencia del tipo de cambio de la fecha de vencimiento contra la pactada, y ese diferencial se paga, ¿verdad? Pero eso ya es para entrar un poco después más en detalle, pero son dos modalidades diferentes. La más simple y a entender es, al comienzo pacto un monto, al vencimiento se cumple ese monto, para hacer un poco más fácil el entendimiento, ¿verdad? Perdón, Raúl, quiero tener un ratito ahí. Depende mucho del perfil o del sector, o eso varía, o cómo va eso, esa sugerencia. ¿Para qué querés hacer el forward, verdad? Por ejemplo, si vos tenés una obligación de pagar una mercadería que trajiste, algo de economía real, normalmente pedís el delivery forward, que es con el intercambio de flujo. Ese 100.000 contra un 650. Clarísimo. Muchas veces otros hacen cobertura de riesgo como seguro para cubrir una deuda que es de larga data, pero vos tenés que hacer una cobertura del riesgo cambial, se dice, para hacer algunas estrategias de balance y cosas así. Se usa el non-delivery. No necesitas el intercambio, pero sí necesitas cubrir el riesgo cambial que puede tener una posición, un balance o cualquier flujo comercial, ¿verdad? Obviamente. Se utiliza para otras cosas, pero los dos son súper válidos de acuerdo a la finalidad que le querés dar. Igualmente imagino que los asesores le preguntan cuál es el objetivo, entonces como que le van sugiriendo. Sí, es así. Claro, correcto, totalmente, correcto, ¿verdad? Porque si vos tenés una obligación que pagar, vas a necesitar el flujo. Totalmente. Entonces, normalmente hacemos un delivery y le hacemos si vos vas a necesitar el dinero, el efectivo en la cuenta para hacer un pago, ahí es recomendable el delivery, donde vos vas a recibir el contravalor de la moneda que estás operando. En cambio, non-delivery es simplemente a efectos más de cobertura. Vas a recibir solamente el diferencial entre el tipo de cambio de mercado de esa fecha y lo que fijaste en el contrato. Simplemente esa es la diferencia. Pero ese para otro tipo de cobertura y algunas estrategias de balance y esas cosas. Se utiliza para otros fines. ¿Hay algo o algunos componentes que se tengan que desmitificar cuando estamos hablando de este tipo de instrumentos, Raúl, Juan Ignacio? Sí, eso no tenía en tu radar. Eso, ¿verdad? Nosotros normalmente siempre somos en parte de esta evangelización, ¿verdad? Siempre yo quiero quitar la palabra ganadores y perdedores. Nadie gana, nadie pierde. Esto es un seguro para tu flujo de moneda local contra moneda extranjera. Entonces no es, yo hice una cobertura del flujo y el dólar terminó más bajo de lo que cerré. Perdí. No perdiste. Vos tu negocio es, yo voy a traer mercadería por $100, voy a vender eso, a esos guaraníes cuando me llegó la mercadería a 6.000,
el costo de mi producto era 600, entonces yo vendía 700, gané 100 en guaraníes, y vos con el forward aseguraste que al vencimiento que tenés que pagar esos $100, el costo de ese dólar sea 610. Entonces vos ganaste en tu flujo comercial, en tu negocio, 90. Y no tenés la incertidumbre que el día que tuviste que pagar el dólar estaba a 8.000, ¿verdad? Porque ahí tu negocio, todo ese tu esfuerzo se fue, perdiste en tipo de cambio. Obviamente pudiste haber tenido el beneficio que el dólar al vencimiento estaba en 5.000, sí, pero ese ya es otro negocio. Claro. No es el negocio de tu flujo comercial. Entonces lo que el forward te da es una herramienta de certidumbre para tu flujo de negocio. Entonces el negocio de tipo de cambio que se haga, que dejarle lo que hagan negocio con tipo de cambio, pero el tuyo es un flujo comercial, un exportador, un importador, entonces vos lo que tenés es la certidumbre de que tu moneda te va a costar tanto el día del vencimiento, y vos en base a eso creas todas tus proyecciones, tus ventas, tus costos, todo, ¿verdad? Entonces esa es la certidumbre que te da. Entonces yo no quiero decir, cerré un forward a tal tipo de cambio, al final el vencimiento estaba más bajo, perdí tanto. No. Vos ya hiciste el flujo, vos ganaste lo que tenías que ganar con el negocio que tenías que ganar. Y te quitaste el estrés de la impresión. Sí. Exactamente. Solamente que estamos muy acostumbrados a vivir con ese riesgo. Es cierto. Yo siempre digo que acá la gente sabe cuánto tal. A especular. Manejar esas expectativas diferentes. Entonces la gente está acostumbrada a eso. Entonces aquí la gente sabe cuánto tal el dólar, pero no el kilo pan. Es cierto. Pero acá todos somos cambitas en este país. No, ¿verdad? y Manuel siempre dice, Manuel Ferreira, voy a parafrasear parte de lo que siempre dice, que cada persona debe dedicarse al negocio que sabe. Ese es el tema, ¿verdad? Y eso es lo que decimos siempre. No, vos dedicate a tu negocio. Sí. A producir, vender, a exportar, a importar, a comerciar y a vender. Entonces, esto deja de ser una variable dentro de tu flujo. Esto pasa a ser una certidumbre en vez de una incertidumbre. Entre el periodo que vos traes una mercadería y la tenés que pagar, o en el momento que vos exportás una mercadería y la tenés que cobrar. Esa incertidumbre deja de estar. E imagino que simplifica también toda la estructura financiera de una empresa, en el sentido de que ya sé, eso que decía, por cuánto voy a comprar, cuánto me va a salir, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es como que también reducís y haces un costo-beneficio y te sale y eso deja de estar en la ecuación, sí. Y normalmente en otros mercados un poco más desarrollados, normalmente este producto es mucho más utilizado, porque las empresas no quieren esa exposición, ¿verdad? Y hay una línea que baja, obviamente, de los accionistas, los dueños de los directorios, hacia abajo esto se cubre. Si hay un riesgo cambiar, yo el riesgo cambiar no quiero, entonces se cubre. Eso tiene un costo. Sí, tiene un costo. Como el seguro de auto que tenemos, que lo último que queremos es chocar, pero pagamos todos los años. Totalmente. ¿Verdad? Un seguro médico que lo último que queremos usar, porque nos gusta estar sano, pero usamos. Pero estás tranquilo. Pero estás tranquilo. Sí, así es. El tipo de cambio es la misma cosa. Es un seguro, algo que se paga, entra dentro del flujo. ¿Verdad? Tengo que hacer mi primera pausa y a la vuelta me gustaría explorar sobre las regulaciones que se van a conocer recientemente también por parte del Banco Central del Paraguay, afinando mucho más la cancha, considerando estos números que van también en aumento. ¿Les parece? Súper. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados de hoy, Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú, y Juan Ignacio Cañete, tesorero institucional del Banco Itaú. Y nosotros aquí seguimos en compañía de Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú, y también con Juan Ignacio Cañete, tesorero institucional del Banco Itaú. Raúl, Juan Ignacio igual. Escucha que te digo Juani. Con respecto a esto que estamos hablando de la cobertura cambiaria, la figura del forward, y me gustaría antes de empezar con el tema de las regulaciones y demás, o las normativas que de alguna manera van determinando mucho más, considerando el crecimiento que está teniendo justamente este tipo de instrumentos, en un escenario como el que estamos viviendo, y lo decía a grandes rasgos también Raúl, con respecto a lo que se vivió en el primer semestre del año 2025, segundo semestre 2025, y que se arrastra 2026. ¿Cómo ha sido la dinámica en ese sentido por parte, y nos situamos principalmente importadores, exportadores, porque son los que más están conociendo este tipo de instrumentos, y qué beneficios termina aportándole también conocer este tipo de instrumentos o herramientas, Raúl, Ignacio, y sobre todo si hay que poner algún número de quizás cómo les podría generar, en líneas generales, generar una suerte de ventaja en ese sentido? Ventajas de este producto para ellos, ¿no? Sí. Sería un poco ahí. Sí. Y como hablamos en la pausa, yo creo que le da previsibilidad al negocio, a su rubro. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien había exportado lo que es su producto, que le costó producir cierto tiempo, entonces exporta, cuando el tipo de cambio estaba a 700-800 y y el cobro lo iba a hacer a 90-120 días, se iba a encontrar con un tipo de cambio de 7.200. Correcto. En el medio, él en su flujo calculó que iba a recibir X dólares,
iba a pagar sueldos en guaraníes, combustible en guaraníes, impuestos en guaraníes y la materia prima en guaraníes, y va a encontrarse con un 10% menos de los guaraníes que él puso su flujo. Si ese negocio le iba a dar un 15 o 20% de ganancia, ahora se va a encontrar con entre un 5 y 10 nada más. Y solamente el tipo de cambio, que hubiera sido una cobertura que le hubiera costado 1% solamente, ya le comió básicamente 60-70% de su ganancia, ¿verdad? Entonces, esos son los beneficios que hay que mirar. Hay que mirar desde ese lado este producto. Claro. ¿Verdad? Entonces, de toda la previsibilidad y de que vos asegurás que tu comercio o el flujo comercial que vos estás proyectando se cumpla. Y ya no hay una variable de tipo de cambio, ya no existe esa variable en el medio, y eso básicamente te hace, puedes dar proyecciones más certeras con la certidumbre que eso va a acontecer, ¿verdad? Entonces, ese es el beneficio que yo creo que tienen que tener tanto importadores como exportadores, ¿verdad? Totalmente. La misma cuenta funciona para el otro lado, ¿no? Uno es para cuando baja, el otro es para cuando sube. Yo creo que hoy con los que más estamos hablando es con los exportadores, poco para entender. Por el escenario, claro. Por el escenario, ¿verdad? Porque básicamente en los últimos 10 meses, 11 meses estamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Y de la misma forma cuando sube, ¿verdad? Sí. Totalmente. Y se sigue apreciando el guaraní, así que sigue bajando. Cada vez notamos que hay un poquito más de preocupación de ese sector. Imagino. Y pensar, porque muchas veces imagino que, y es así, los agentes económicos ven las proyecciones, estimaciones, perspectivas, y eso varía de manera importante porque una jugada que haga el Estados Unidos cambia casi todo el tablero, o lo que pueda pasar de alguna manera a nivel interno también termina generando. O sea, es una variable muy difícil de predecir, en el sentido de que eso que decías, ¿verdad? Puede bajar hasta ese monto y vamos a esperar nomás a que baje, y genera toda una confusión al final, porque evidentemente cuando vas a tomar una decisión tenés que tener los elementos concretos y estar en esa disyuntiva, sí, no. Hay que agregar que, sí, aparte de toda la incertidumbre que tenés vos al producir tu producto, sí, o al importar un producto y tener todo el proceso de venta y el tiempo que lleva a vender, hoy hay un contexto global que inclusive multiplica por 2, por 3 esa incertidumbre, ¿verdad? Porque una decisión, por ejemplo, de una economía, de hecho la economía número 1 del mundo, que es la americana, una decisión de la Fed que baja la tasa hace el dólar más barato. Una decisión de intervenir, por ejemplo, en un conflicto en Oriente Medio, que eso impacta en precios de petróleo, te afecta de otra forma. Entonces, todo en un contexto global bastante complicado y bastante dinámico, sobre todo, también termina afectando muy rápidamente en el tipo de cambio. Obviamente y en otros insumos, pero en el tipo de cambio también. Claro. Entonces, creo que es más que necesario es no tener como incertidumbre, porque no solo son contextos locales, sino que también tenés un contexto global bastante movido en los últimos 2 años, como dijimos. Sí. Entonces eso también hay que agregar, que también vuelve un poco menos predecible el flujo o la proyección que estamos haciendo. Entonces, tener esta herramienta te quita un montón de cosas, ya sea locales y cosas internacionales, que muchas veces hay mucho menos forma de influir aún, ¿verdad? Y quiero agregar un componente, Raúl, sobre el doble grado de inversión también, que es un componente interesante en ese. Sí. Acá tengo mi copia tinista. No leas, por favor. ¿Y cómo puede evolucionar? ¿Cómo ven también que pueda ir evolucionando esta herramienta? Ya decíamos, ha crecido de manera exponencial, hay mayor conocimiento, pero falta todavía. Sí. Sin embargo, tenés este componente de mayor flujo de capitales también, con este grado de inversión, que de alguna manera genera ciertos cambios dentro del mercado, para las palabras, cambiario. Sí, ¿querés agregar algo? No, coincido 100% con lo que mencionabas, ¿verdad? Que cada vez Paraguay, con el tema del grado de inversión, cada vez Paraguay está siendo observado por más cantidad de inversores, por más cantidad de players internacionales. Sí. Y esos players están mirando Paraguay con ojos de potencial de inversión directa, de inversión en venir a producir algo a Paraguay, dado que tenemos ventajas competitivas, por ejemplo, mano de obra abundante, barata, energía barata, abundante, impuestos bajos, un montón de cosas que hacen que Paraguay sea muy atractivo. Y luego está la mirada del mercado de capitales, donde Paraguay
históricamente, y bueno, hasta ahora realmente esto había una economía cerrada, bastante cerrada al flujo de capitales, pero cada vez se está abriendo más y cada vez más rápido, ¿verdad? Los primeros pasos de apertura al mercado de capitales fueron justamente las emisiones del gobierno, el mercado internacional, primero en dólares, últimamente en guaraníes, bueno, y ahora hasta ya tenemos alguna que otra empresa privada también incursionando en el mercado internacional de deuda. Y bueno, todo eso está empezando a hacer que Paraguay sea un poquito más abierto al flujo de inversiones en el mercado de capitales. Y ese flujo de inversiones en el mercado de capitales tiene obviamente sus ventajas, porque es mucho más sencillo conseguir financiamiento para un proyecto en Paraguay, para una obra de infraestructura, para un montón de cosas que Paraguay necesita, donde necesita inversión como país, pero también te genera mayor volatilidad en las variables económicas, ¿verdad? El tipo de cambio principalmente, ¿verdad? Entonces hay que estar preparado para eso y hay que estar monitoreando constantemente cómo nos están viendo desde afuera, ¿verdad? Y cómo los movimientos del mercado internacional pueden potencialmente impactar a las variables locales a través del mercado de capitales, ¿verdad? Y menos mal existe este instrumento que se te va sofisticando, ¿verdad, Raúl? Esa es buena palabra. Sí. Pues justamente te iba a decir eso. Sí. Que Paraguay haga bien las tareas, que Paraguay cada vez sea mejor visto, implica que cada vez van a arbitrar más a Paraguay. Hoy no toca la parte linda del arbitraje porque todo el mundo quiere venir a Paraguay, claro. Todo el mundo quiere comprar, así como en economía real, instalar una fábrica, o como en el mercado de capitales, comprar títulos de emisores paraguayos. Entonces, ¿qué implica eso en un primer paso? Cuando la emisión es de moneda local, es bien en dólares, se convierten en guaraníes y se compran títulos, por ejemplo, en moneda local. Entonces, eso hace una presión sobre el tipo de cambio que hace que se valorice más la moneda. Al mismo tiempo, implica la obligación de que hay que seguir haciendo bien las tareas, claro, porque el día que no lo hagas, ellos van a querer esos dólares que llevaron, van a vender esos títulos de guaraníes, van a comprar dólares y te van a meter una presión a la inversa, total, para arriba. Entonces, sí. Eso siempre la palabra es, se empieza a sofisticar y te empiezan a arbitrar Paraguay. Así, nos toca la ola buena ahora que Paraguay está súper bien visto, le gustan los números macros, las tareas en general bastante bien hechas. Entonces son bonanzas ahora, ¿no? Pero también implican responsabilidades que hay que seguir por esa senda, ¿verdad? Entonces eso implica hoy un tipo de cambio que se va fortaleciendo, a la vez que cuando quieran salir es un tipo de cambio mucho más débil. Ahí es donde tenemos que empezar a sofisticar, ¿no? Y empezar a utilizar esta herramienta. Porque no es solamente que también, y ahí es importante agregar, que Paraguay haga las tareas, sino que Paraguay está dentro de países que ahora están entrando como grado de inversión, están siendo triple B. Entonces vos pasar a ser parte de países de grado de inversión, entonces esto se mueve en olas. Muchas veces hay un riesgo que salta a nivel global de vuelta, sí, y dice, ok, vamos a economía solamente triple A, mucho más segura, sálganse de los títulos triple B. Hay una migración y vos sos parte de esa migración, por más que vos sigas haciendo súper bien la tarea. Te toca. Sí. ¿Entendés? Entonces empiezan a vender tus títulos, y entonces tiene efecto en tipo de cambio, tiene efecto en tasa de interés. El mundo te empieza a arbitrar, vos empezás a formar parte de una cesta de países, obviamente súper bien reconocidos, que están haciendo bien las tareas, pero pasás a ser parte de un grupo. Entonces, bueno, vamos a migrar todo a Super Río Seguro, triple A para arriba, ok, se venden todos los triple B. Como así también, cuando los AAA, los AA pagan poco, no, vamos a emergentes, súper seguros, que nos gustan, vienen al AAA y te genera la presión a la inversa. Entonces, pasás también, no solamente es vista tu tarea local o lo bien que hacen las cosas, también pasás a formar grupos de esta cesta, como te digo, de triple B, de mercados emergentes, de monedas quizá un poco, muchas veces que se consideran exóticas aún, pero vamos ganando nuestro terreno y también solamente aclarar que como dije, el mundo te empieza a arbitrar. Claro. Para bien y para mal. Haciendo bien las tareas o cobrándote cuando no se están bien. Entonces, por eso es importante este tipo de herramientas. Primero que nada, que sepamos que existen, sepamos cómo se usan, cómo incluir en nuestro día a día y que evitar que ya te quita toda esa incertidumbre, no solamente local, sino también toda esta incertidumbre internacional, global que va aconteciendo, ¿no? Entonces, es importante tener esta herramienta y también otras que vamos a ir de a poco desarrollando en el mercado,
pero es importante que la gente empiece a entender cómo funcionan, para qué son utilizadas, qué tipo de certidumbre te quita, que no hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Ya quedó Es el clarísimo. seguro del auto, Sí. es el seguro médico que compras, es para eso su función, ¿verdad? Entonces es súper importante que le encontremos, empecemos a usar esto, ¿no? ¿Y la participación del Banco Central del Paraguay en este tipo de operaciones, Raúl, en materia regulatoria, normativa, disposiciones, etcétera, también van acompañando o van como marcando, Sí. delimitando más la cancha? No, ¿Cómo lo ven? yo creo que hay que Destacar. hay que destacar, hay que mencionar que el Banco Central acompaña. Obviamente ellos son reguladores, tienen una función Claro. de regular y de controlar de que todo ocurra como debe ocurrir, pero hay que destacar que ellos acompañaron bastante todo este desarrollo. Pero justamente cuando le preguntaste a Juan Ignacio el tema de los plazos, en una primera regulación del forward estaba de 3 días a 1080 días, hasta 3 años. Hasta 3 años, sí. ¿Verdad? A medida que fueron, por ejemplo, ¿verdad? Es un Sí, ejemplo sí. así bien rápido, a medida que fueron apareciendo proyectos más largos y compañías preguntando, ¿puedo hacer un calce de cobertura de tipo de cambio a 5 años? Inclusive unas nos trajeron un flujo de 12 años para hacer cobertura. Entonces dije, no encantaría, podríamos hacer, pero la regulación no permite. Entonces, ese tipo de conversaciones las llamamos a Central, encuentran las lógicas reales atrás de eso y justamente flexibilizaron y hoy día no hay límite para De un plazo. plazo máximo. Sí. Es interesante. Entonces hay ciertas cosas que nosotros, a medida que llevamos los casos, Claro. el Central también un poco va acomodando acompañando. la regulación a Sí. las necesidades que van surgiendo. Es algo que vamos aprendiendo entre los dos Totalmente. lados. Obviamente, muchas veces ellos aprenden más rápido, muchas veces nosotros le traemos las necesidades. Porque están en campo. Sí. Entonces, Sí. no solamente locales, sino también de afuera. Claro. Entonces ellos también aceptan, reciben, nos escuchan y van un poco modificando la Pero van- regulación a medida que son necesarias. Van acompañando realmente, porque bueno, en los últimos años hubo un montón de cambios en toda la parte de límites, regulaciones, ¿verdad? Y todo acompañando ese desarrollo del mercado, ¿verdad? Algo que aún falte destrabar, que están en tratativas, que quizás haga mucho más adecuado, por decirlo así, o ayornándose quizás también a los estándares internacionales que estén trabajando dentro siempre de este instrumento, Raúl. El instrumento del Sí, fútbol. sí. ¿O no querés adelantarme de eso? No. Está. Yo creo que no sé si hay algo. Puntualmente No. el forward, yo creo que es bastante sencillo, Ok. ¿verdad? Es bastante simple. Yo creo que sí un poco más de divulgación y que la gente entienda y que sepa cómo aplicar en su día a día, ¿verdad? Yo creo que esa es la tarea que venimos llevando hace años. Esto es como una palabra que usamos bastante, la dijiste hace rato, evangelización, Sí. ¿verdad? Porque es mostrarle cómo afecta realmente su día. No es un producto súper sofisticado que los bancarios no más entienden. No. Esto es aplicable para el flujo de caja de tu negocio, sea pyme, grande empresa, multinacional, exportador, importadora. Esto se aplica para todos. Para nuestras finanzas personales, en caso de que queramos tener alguna exposición a moneda extranjera, también aplica para las finanzas personales. Entonces es un instrumento no muy complicado que hay que saber quitarle provecho. Yo creo que ahí está el tema de conocer un poquito más y usarlo. Ese yo creo que es un poco el desafío para este producto puntualmente. Sí. Ella me hizo la reflexión final, así que te traslado a vos, Juan Ignacio, y agradecerles también el tiempo. Reflexiones finales, ¿alguna sugerencia, recomendación? Mira, siempre que hablamos de este producto con clientes, tratamos de hacer un poco una reflexión del punto de vista de riesgo, ¿verdad? Porque Sí. para nosotros esto se resume en la adopción del producto es simplemente una mejor práctica en la gestión del riesgo del negocio, ¿verdad? De tu negocio, ¿verdad? Si vos tenés un negocio import y export donde tenés un riesgo de tipo de cambio, este es el instrumento que finalmente te permite administrar ese riesgo, ¿verdad? Y como decimos siempre, ¿verdad? El que no hace cobertura o el que no gestiona el riesgo realmente está especulando, ¿verdad? El mayor especulador es el especulador pasivo, ¿verdad? No necesariamente el que entra a especular Totalmente. a través de un instrumento, a través de una operación, sino que el no hacer nada también de alguna forma termina siendo especulativo, ¿verdad? Y el que administra su riesgo finalmente, como dijo Raúl, tiene un flujo más predecible, asegura el rendimiento o los márgenes dentro de su negocio y hace que su día a día sea mucho más estable, más tranquilo, puede ir a dormir tranquilo a la noche, ¿verdad? No está rezando con el Jesús en la boca para que el tipo de cambio no se le mueva, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Que en resumen, yo lo resumiría como gestión de riesgo, ¿verdad? O un tema de apetito de riesgo de cada empresa, cada negocio.
¿Cómo la persona que está escuchando, el empresario que está escuchando puede de alguna manera tener más conocimiento sobre esto? ¿Llama directamente al banco? ¿Hay un asesor en específico en este segmento? En la tesorería tenemos justamente el equipo que te comenté, el equipo de sales. O sea, uno llama a la mesa de la tesorería, la mesa de cambios, y ahí con mucho gusto cualquiera de los integrantes del equipo puede explicar en detalles el producto, la operativa, entender. Algo que nos gusta hacer bastante a nosotros es entender, hacemos muchas más preguntas para después darte una respuesta, porque no es necesario entender en detalle cómo es tu flujo, cómo es tu operación, a quién le vendes, a qué plazo vendes, en qué moneda, cuáles son los montos que manejas. Ahí, entendiendo todo eso, es mucho más sencillo para nosotros poder darte un tipo de advice o consejo o ofrecerte la mejor solución posible en términos de producto, ¿verdad? Normalmente siempre es la persona de atendimiento, tu oficial de relaciones, normalmente es la persona que más cerca tenés, ya sea en el banco o en cualquier otra entidad. Entonces siempre es con el oficial, que normalmente después termina con la mesa de los especialistas, y ahí hay un montón de presentaciones de todos los colores de acuerdo un poco a los flujos, a las preguntas que nos responden, a la necesidad que tiene el cliente. Nosotros le damos ahí una alternativa, ¿sí? Clarísimo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Dentro de un mes aproximadamente desarrollamos otro tema, Raúl. Espero y vuelvo otra vez Juan Ignacio. Vamos a traer a los que saben más. No, vos liderás también ahí. Él siempre humilde, pero no. Gracias, señores, que tengan un excelente martes. Un gusto y muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Gracias. Estuvimos con Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú, y también con Juan Ignacio Cañete, tesorero institucional del Banco Itaú. Vamos a nuestra última pausa, y de la vuelta seguimos con más Economía Mil. Gracias por la compañía de siempre. Es momento de compartir rápidamente información económica de lo que está pasando a nivel internacional, regional y por supuesto de Paraguay. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente Donald Trump convocó a su equipo de seguridad nacional para discutir la propuesta de Irán de poner fin a una guerra que ya va por su tercer mes y que ha dejado miles de muertos en todo Medio Oriente, además de interrumpir el suministro de energía. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Investing.com, la Reserva Federal concluirá el miércoles 29 de abril su reunión de política monetaria con un mantenimiento prácticamente garantizado de su tasa de interés de referencia en el rango de 3,50 a 3,75%, con una probabilidad del 99,5% de que no haya cambios. Más información. Bloomberg en línea da cuenta que los recientes cambios en la política arancelaria de Estados Unidos podrían añadir 1,1 billones de dólares al déficit presupuestario federal en un periodo de 10 años. La decisión del Tribunal Supremo de anular la capacidad del presidente Donald Trump de imponer aranceles usando poderes económicos de emergencia añade 2 billones de dólares a los déficits en una década. Más información. Siguiendo con Bloomberg, el Banco de Japón mantuvo sin cambio su tasa de interés oficial en el 0,75% al término de su reunión de política monetaria de 2 días, con una votación dividida de 6-3 que representa la mayor división bajo el liderazgo del gobernador del Banco de Japón. Y ya información económica de lo que está pasando en las principales economías de esta parte del mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, en Argentina la confianza en el gobierno de Javier Milei se hundió 12,1% en abril de 2026 y cayó a su nivel más bajo desde septiembre del año pasado, acumulando 5 meses consecutivos a la baja. El índice de confianza en el gobierno fue de 2,02 puntos en una escala de 0 a 5, equivalente a una aprobación de 40,4%. De Argentina nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con la Agencia Brasil, el gobierno de Goiás defendió el memorando de entendimiento firmado en marzo de este año con Estados Unidos para promover la exploración de minerales críticos y atraer las inversiones. La empresa minera Serra Verde fue adquirida por una empresa estadounidense por unos 2.800 millones de dólares, con 300 millones de dólares en efectivo y 2.500 millones de dólares en acciones ordinarias. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Y justamente con el tema que estábamos conversando con la gente del Banco Itaú,
ABC da cuenta que el dólar inició la semana en el mercado local con una nueva baja, cotizando en valores mínimos que no se registraba en 6 años, con 6.290 guaraníes en el cambio efectivo y 6.275 guaraníes en el cambio interbancario. En términos acumulados, el guaraní muestra una apreciación interanual del 21% frente al dólar y superior al 5% en lo que va del año. El tipo de cambio es libre y fluctuante en el mercado local y la política económica del Banco Central del Paraguay se estructura alrededor de metas de inflación, no de un nivel objetivo del dólar. ¿Más información, Ada? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, aseguró el cumplimiento del desembolso de 150 millones de dólares para honrar compromisos de deudas con las empresas constructoras entre los meses de abril y mayo. En lo que da de abril, se realizó un pago por alrededor de 35 millones de dólares, con una meta de un primer pago de 60 o 65 millones de dólares para este mes, mientras que la diferencia será cubierta en mayo para dar cumplimiento al calendario previsto. ABC también da cuenta que el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y la viceministra Wilma Patricia Fruto señalaron que Paraguay no puede ignorar a la Unión Europea, especialmente cuando China no figura en la agenda comercial. Indicaron que si no se cumplen las exigencias europeas, se deja el mercado a Argentina, Brasil y Uruguay, y destacaron que el mercado interno no es lo suficientemente grande como para sostener el crecimiento industrial, por lo que la exportación es clave. De acuerdo con ABC, el monto del salario mínimo es de 2.899.048 y tuvo su modificación el 1 de junio del año pasado. El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social convocó al Consejo Consultivo para debatir el nuevo reajuste para el presente periodo. La representación empresarial defiende el método de reajuste por la variación anual del índice de precios al consumidor, señalando que antes el salario mínimo se reajustaba cuando la inflación alcanzaba el 10%. Quiero agregar más de esta información. El sistema actual permite previsibilidad al sector empresarial, según ABC, aunque otros sectores plantean revisar la fórmula. Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay sostienen que el índice de precios al consumidor no refleja la realidad del consumo y que la canasta tiene base estadística de 2017. En Paraguay, aproximadamente 270.000 personas ganan el salario mínimo, lo que representa alrededor del 15,9% de la fuerza laboral asalariada, con 58,2% de trabajadores de microempresas por debajo del mínimo y 59,2% en el empleo informal. Y como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados obviamente con temas económicos, y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de este fenómeno que viene cobrando muchísima fuerza. Vos tenés alias también, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de los alias que nos permiten hacer las operaciones financieras, y en la edición de hoy se aborda justamente este punto. Alias en Paraguay superan los 4.760.000, crecimiento de más de 1.000% desde 2023, impulsa la digitalización financiera. Más de este análisis y otros donde la gente puede encontrar. Pueden encontrar nuestras redes, en nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando ya al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía. Recordarles que mañana nos reencontramos puntualmente a las 12. Que tengan un excelente martes.